El escenario geopolítico de Oriente Medio atraviesa una transformación trascendental que redefine las dinámicas de poder y las alianzas regionales. La caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, un evento que durante años se consideró improbable, ha generado una onda expansiva que afecta no solo a Siria sino a toda la región, con implicaciones profundas para países como Irán, Israel, Turquía y las naciones del Golfo. Este cambio abrupto en el equilibrio de poder ha puesto de manifiesto la complejidad de los conflictos existentes y la dificultad de encontrar soluciones sostenibles en un entorno donde las rivalidades históricas, los intereses estratégicos y las ambiciones políticas están profundamente entrelazados. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La desaparición de Assad y el colapso de su régimen, catalizado por una ofensiva relámpago de fuerzas rebeldes respaldadas por Turquía, no solo ha marcado el fin de una era en Siria, sino que también ha alterado significativamente el panorama estratégico para Irán y su principal aliado en la región, Hezbollah. Este eje de poder, que durante décadas se consolidó como una amenaza directa para Israel y un pilar de la influencia iraní en el Levante, enfrenta ahora un futuro incierto. Con la interrupción del corredor terrestre que conectaba a Irán con Líbano a través de Irak y Siria, Hezbollah queda aislado, y la capacidad de Teherán para apoyar a sus aliados y extender su influencia en la región se ve seriamente comprometida. Mientras tanto, la región se enfrenta a una paradoja. La caída de Assad podría haber sido una oportunidad para que los actores regionales y globales colaboraran en un esfuerzo coordinado para estabilizar Oriente Medio. Sin embargo, la realidad es otra. Los países árabes, temerosos de las repercusiones y del potencial de convertirse en los próximos objetivos de Irán, se han mostrado indecisos. Jordania, en particular, está bajo presión debido a los intentos de infiltración de grupos respaldados por Irán que buscan desestabilizar el reino. Arabia Saudí y los estados del Golfo, aunque conscientes de la amenaza creciente, todavía no han definido una estrategia clara, oscilando entre la cooperación con Israel y la prudencia de mantenerse al margen. Israel, por su parte, se encuentra en una posición única y desafiante. Como la única nación en la región con la capacidad y disposición para actuar de manera unilateral frente a las amenazas emergentes, ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar tanto a Hezbollah como a otros actores respaldados por Irán en Siria, Líbano y más allá. Sin embargo, el aislamiento relativo de Israel y la falta de apoyo coordinado de Occidente y de los países árabes complican su tarea. Con Estados Unidos y Europa centrados en otros conflictos, como la guerra en Ucrania, Israel se ve obligado a adaptarse rápidamente a una nueva realidad donde debe gestionar múltiples frentes, incluidos los ataques de los hutíes en Yemen y la creciente actividad de Irán en Judea y Samaria. En este contexto, surgen preguntas fundamentales. ¿Puede Israel sostener sus operaciones unilaterales a largo plazo? ¿Lograrán los países árabes superar su pasividad y forjar alianzas efectivas? ¿Cómo afectará la retirada de Rusia de Siria al equilibrio de poder en la región? Y, quizás más importante aún, ¿qué implicaciones tiene todo esto para la población civil atrapada en medio de estos conflictos? Este documento explora las múltiples dimensiones de este complejo panorama, analizando los efectos de la caída de Assad en los actores clave de la región, los desafíos y oportunidades que enfrentan, y las posibles estrategias para navegar en un Oriente Medio que parece más fragmentado y volátil que nunca. A través de este análisis, se busca arrojar luz sobre las dinámicas subyacentes y proporcionar una comprensión más profunda de las fuerzas que están moldeando el futuro de una región que sigue siendo crucial para la paz y la seguridad global. Si necesitas un desarrollo más profundo de algún aspecto o una introducción más específica a partir de este enfoque, avísame y estaré encantado de ajustarla. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, siguieron atacando activos estratégicos de la maquinaria militar del régimen de Assad en Siria. Mientras tanto, el jefe del gobierno provincial declaró que no entraría en conflicto con Israel, y un alto funcionario jordano afirmó que Siria podría renunciar al Golán. El mundo asiste atónito al desmantelamiento sistemático de Hezbollah por parte de Israel. En un discurso poco habitual, el vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, admitió que la organización enfrenta una crisis sin precedentes. Esto incluye el cierre de las rutas de suministro de armas desde Irán, lo que obliga a Hezbollah a comprometerse con una retirada hasta el río Litani.
Durante las operaciones nocturnas, las IDF llevaron a cabo al menos 17 ataques aéreos contra objetivos importantes cerca de Damasco. En particular, los ataques se dirigieron a depósitos de misiles y aeródromos en la zona de Camón. Según informes, estos objetivos son críticos para el flujo de municiones y armas hacia las milicias respaldadas por Irán. Israel también atacó varias bases militares en Siria. Algunas de ellas resultaron ser bases militares rusas, aunque hay rumores de que estas bases han sido abandonadas, aún no se ha compartido información definitiva. La aviación israelí también atacó una instalación de investigación científica en Alepo. Israel teme que estas instalaciones puedan utilizarse con fines militares, en particular para el desarrollo de tecnología de misiles o armas químicas. Funcionarios de las IDF declararon que los ataques estaban dirigidos tanto a sistemas tecnológicos como a infraestructuras físicas. Los sistemas de comunicación de guerra electrónica fueron atacados para evitar que cayeran en manos de elementos hostiles. Israel considera que su seguridad nacional se vería amenazada si organizaciones respaldadas por Irán, como Hezbollah, adquirieran esta tecnología. Según una fuente de seguridad siria, Rusia ha comenzado a retirar gradualmente su material militar de Siria. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, Daily Breed informará sobre el impacto continuo de la caída del poder de Assad en Oriente Medio, la pérdida del punto de apoyo estratégico de Rusia en la región y cómo podrían reaccionar otros actores. Uno de estos actores es el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, quien no ha dudado en expresar su convicción de que Damasco y Alepo deberían estar bajo control turco. La supervivencia del régimen de Assad depende en gran medida del apoyo de Rusia. Si la intervención militar de Rusia disminuye, otros actores, como Irán, podrían ganar más influencia en Siria. Las reacciones internacionales a los bombardeos israelíes en Siria han sido contradictorias. Mientras Estados Unidos suele apoyar las acciones de Israel, Rusia responde ocasionalmente de forma diplomática a los ataques. Si Rusia reorganiza sus fuerzas militares en Siria, Israel podría llevar a cabo sus ataques aéreos con mayor facilidad. Sin embargo, esto podría provocar una mayor desestabilización en el norte de Siria y un fortalecimiento de Irán en la región. Todavía es discutible hasta qué punto los ataques israelíes han debilitado a las milicias respaldadas por Irán en Siria. Irán está buscando nuevas formas de continuar enviando armas a través de Siria a Hezbollah en Líbano. Por su parte, Israel sigue realizando operaciones para cortar esta línea de suministro. Sin embargo, los ataques de las milicias respaldadas por Irán contra Israel intensifican las tensiones regionales. Por último, aviones no tripulados, supuestamente disparados desde Yemen, se enfrentaron a Israel. Las fuerzas aéreas israelíes lograron neutralizar un dron cerca de Asdod e interceptaron otro cerca de Eilat. Las IDF informaron de la interceptación exitosa de otro dron en el sur de Israel, cerca de la frontera egipcia, tras haber sido lanzado desde el este. Estos ataques demuestran que Irán está utilizando cada vez más la tecnología de drones contra Israel a través de sus milicias en Siria, Irak, Líbano y Yemen. Se sospecha que los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están implicados en estos ataques. Los hutíes han sido capaces de alcanzar objetivos israelíes vitales gracias a la superior capacidad de Irán en materia de drones y misiles. Israel cambia constantemente sus tácticas ofensivas y defensivas para contrarrestar estos ataques. La eficacia de la cúpula de hierro de Israel y otros sistemas de defensa quedó demostrada una vez más con la interceptación del dron cerca de Eilat y la neutralización de otros 2 drones. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Sin embargo, dada la variedad y el origen de los ataques, Israel necesita desarrollar un plan más completo para hacer frente a estas amenazas en evolución. Durante el fin de semana, la Fuerza Aérea Israelí continuó atacando activos estratégicos abandonados por los aparatos leales al presidente sirio Bashar al-Assad. La mayoría de estos ataques se dirigieron contra tanques, depósitos de municiones y armas pertenecientes al 106º Batallón, una de las pocas unidades del ejército del régimen de Assad que sigue operativa. Como ya se ha informado, la destrucción de estos arsenales es esencial para evitar que caigan en manos de Hezbollah o de grupos yihadistas suníes destacados entre los rebeldes que han tomado el control de Siria.
Además, es importante señalar que gran parte del ejército sirio, construido con inversiones iraníes, ha sido destruido. Los iraníes realizaron esta inversión para incluir a Siria en la llamada Media Luna chií y crear un amortiguador entre ellos e Israel. Sin embargo, esta barrera ha desaparecido con la destrucción de las redes de defensa aérea que hacían que el espacio aéreo sirio fuera peligroso para los aviones israelíes. Esto facilita que, en caso de que Israel decida atacar las instalaciones nucleares de la República Islámica, sus aviones puedan llegar a través del espacio aéreo sirio. Antes de pasar a nuestro próximo informe sobre el humillante discurso pronunciado por el líder de Hezbollah durante el fin de semana, les invito a pulsar el botón de suscripción para no perderse ninguna novedad de Israel y ayudarnos a compartir la verdad. En un discurso muy inusual, que marca uno de los periodos más difíciles en la historia de la organización, el vicesecretario general de Hezbollah, el jeque Naim Qassem, intentó animar a los miembros restantes de la otrora poderosa organización. Sin embargo, se vio obligado a admitir que enfrentan una crisis sin precedentes. Además de declaraciones sobre la continuación de la lucha, el discurso reveló la dura realidad de las pérdidas militares y los daños sufridos en la red logística de la organización debido a la guerra en Siria. Sobre todo, se destacó el claro reconocimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ordena la retirada de Hezbollah al norte del río Litani. Durante su intervención, Qassem señaló que Hezbollah mantenía su espíritu tradicional de lucha y conservadurismo. Sin embargo, reconoció que están atravesando una fase de transición y que la organización está cambiando de táctica para mantener su fuerza. Insistió en que no se trata del final del camino, sino de una adaptación a una realidad temporal. También añadió que el alto el fuego con Israel busca preservar lo ya conseguido. Sin embargo, el tema central del discurso fue el impacto de los recientes acontecimientos en Siria sobre Hezbollah. En concreto, admitió que las principales rutas de suministro de armas desde Irán, a través de Siria, se han cerrado casi por completo, dificultando la continuidad de la guerra. Al hacer esta declaración, Qassem efectivamente reconoció ante sus seguidores y el mundo que la capacidad de rearmarse de Hezbollah se ha visto gravemente debilitada. Este reconocimiento pone de manifiesto la profunda dependencia de la organización del apoyo iraní y sirio, que ahora se encuentra prácticamente interrumpido. En otras palabras, es una admisión del fracaso y la derrota. Este discurso marca una nueva página en la historia de Hezbollah, en la que la organización reconoce sus límites y se adapta a una nueva realidad. Mi interpretación es que este discurso simboliza el cierre de uno de los capítulos más oscuros para Hezbollah, pero no el final de su historia. La geopolítica y el aislamiento logístico hacen a Hezbollah extremadamente vulnerable, no solo frente a Israel y otras facciones del Líbano, sino también ante un eventual nuevo gobernante sirio. Además, los grupos jihadistas que lideran el derrocamiento del régimen de Assad tienen viejas cuentas pendientes con Hezbollah y no es probable que las olviden pronto. La próxima guerra en esta región podría convertirse en una guerra de exterminio, en la que elementos jihadistas de Siria entren en el Líbano para acabar con Hezbollah de una vez por todas. Esto refuerza la necesidad de que Hezbollah retire sus ataques contra Israel y se limite a operar al norte del río Litani. No puede permitirse luchar contra Israel mientras se defiende de otros ataques, además de necesitar tiempo para reorganizarse y reagruparse. Todo esto significa que el equilibrio de poder en Oriente Medio está cambiando de forma rápida e impredecible. Israel, en medio de estos cambios, intenta mantenerse un paso adelante frente a sus enemigos y preservar su civilización en este entorno tan hostil. El colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria no es solo una historia nacional, ha desencadenado un efecto dominó que afecta a Irán, Hezbollah, Líbano e incluso Jordania. Este panorama desafiante plantea preguntas críticas sobre quién llenará el vacío de poder dejado por Assad. El régimen, que parecía sólido como una roca, cayó tras menos de 2 semanas de combates activos. Las fuerzas rebeldes, respaldadas por Turquía y milicias regionales, avanzaron desde su bastión en Idlib y, en una ofensiva relámpago, capturaron una ciudad tras otra, Alepo, Homs, Hama y finalmente Damasco. El colapso del régimen de Assad también significó el fin de un importante corredor que unía Irán con Hezbollah a través de Siria y Líbano. Este corredor permitía el envío de armas, combatientes y dinero,
reforzando el control iraní sobre el Líbano y amenazando a Israel. Sin este corredor, Hezbolá queda aislada y la estrategia regional de Irán se ve profundamente comprometida. Informes desde Líbano indican que Hezbolá ha perdido miles de combatientes y gran parte de su infraestructura debido a ataques aéreos israelíes. La caída de Assad significa que ya no hay una ruta abierta para el suministro de armas. Aunque podrían recurrir al contrabando a pequeña escala o vuelos clandestinos, esto no se compara con el nivel de apoyo que Irán proporcionaba anteriormente. Además, Líbano enfrenta un colapso interno. Con un Hezbolá debilitado, se ha intensificado el llamado para que el ejército libanés tome el control de la frontera sur. Incluso antiguos aliados de Hezbolá ahora critican abiertamente a la organización y piden el fin de su papel como milicia armada. Teherán está claramente en una posición comprometida. Sus intentos de desestabilizar Jordania y movilizar militantes hacia las fronteras de Israel han fracasado, y su influencia en Siria y Líbano se ha resentido. Esto plantea la cuestión de cuál será el próximo movimiento de Irán. Podría intentar reforzar su control sobre Irak y Yemen o seguir desestabilizando Jordania. Sin embargo, informes indican que Israel está preparado para contrarrestar cualquier resurgimiento iraní mediante ataques selectivos y el refuerzo de su seguridad fronteriza. Para Turquía, la caída de Assad representa una oportunidad. El presidente Erdogan ha expresado su deseo de recuperar influencia en ciudades del norte de Siria, como Alepo e Idlib. Al respaldar a los grupos rebeldes sirios, Turquía busca no solo derrocar a Assad, sino también posicionarse como un actor dominante en la región. Rusia, por su parte, está retirándose. Imágenes satelitales muestran a las fuerzas rusas desmantelando equipos y trasladando activos fuera de Siria. La guerra en Ucrania ha agotado los recursos de Moscú y con Assad fuera, Rusia ya no ve valor en mantener una gran presencia militar en Siria. Sin embargo, busca mantener acceso a su base naval en Tartus, un activo estratégico importante. La retirada de Estados Unidos y la pasividad de Europa, distraída por la guerra en Ucrania, han dejado a Israel como el único actor dispuesto y capaz de llenar el vacío dejado por Occidente. Esto ha obligado a Israel a actuar unilateralmente contra amenazas como Hezbolá en Líbano, activos iraníes en Siria y posibles incursiones a lo largo de la frontera jordana. Sin embargo, Israel no puede afrontar estas amenazas indefinidamente en solitario. Países como Jordania, Arabia Saudita, Egipto y los estados del Golfo observan con atención, mientras el equilibrio de poder en Oriente Medio sigue evolucionando de manera impredecible. La caída de Assad, una oportunidad perdida para la estabilidad regional. La caída del régimen de Assad y el debilitamiento de Hezbolá deberían haber desencadenado un esfuerzo coordinado para estabilizar la región. Sin embargo, los actores clave parecen paralizados, temiendo convertirse en el próximo objetivo de Irán. Jordania, en particular, es vulnerable, ya que grupos respaldados por Irán intentan infiltrarse y desestabilizar el reino. Para Arabia Saudí y los estados del Golfo, esta situación es una llamada de atención. Enfrentan una decisión crucial: unirse a Israel contra Irán o mantenerse al margen. Mientras tanto, Israel enfrenta otro frente en Yemen, donde los hutíes, apoderados de Irán, continúan lanzando ataques contra misiles contra objetivos israelíes. Esto podría llevar a Israel a ampliar su estrategia, incluyendo acciones más directas contra posiciones hutíes, posiblemente en coordinación con Estados Unidos. Con la caída de Assad y el declive de Hezbolá, Teherán enfrenta reveses significativos. Sin embargo, Israel entiende que Irán no está derrotado. Por ello, Israel prepara una acción clara y decisiva para impedir el resurgimiento de Irán. Informes sugieren que Israel presentará un plan de ataque integral a la nueva administración Trump, subrayando la urgencia de detener las ambiciones nucleares iraníes. Israel está dispuesto a actuar, con o sin el apoyo de Washington. En la Franja de Gaza, Hamás intenta proyectar una narrativa en la que Israel ataca deliberadamente a civiles. Según un informe del Henry Jackson Society, el Ministerio de Sanidad de Gaza exagera cifras de víctimas, mezcla muertes naturales con bajas de conflicto y no distingue entre civiles y combatientes. Además, los medios de comunicación internacionales suelen repetir estas estadísticas sin cuestionarlas, moldeando la opinión pública y contribuyendo al aumento del antisemitismo global.
Naciones Unidas también ha sido criticada por no diferenciar entre civiles y combatientes en sus documentos humanitarios, acusando implícitamente a Israel de genocidio y limpieza étnica, pese a las pruebas de que muchas víctimas eran miembros de Hamás. El informe insta a los medios a examinar con más rigor la fiabilidad de la información difundida y a proporcionar datos más equilibrados. Israel ha revelado pruebas de los abusos de Hamás contra detenidos palestinos. Según vídeos grabados en 2023, los prisioneros enfrentan brutales maltratos, incluidas golpizas y condiciones de detención que violan derechos humanos básicos. Estas imágenes, captadas en la prisión de Hamás conocida como Al-Katbiyya en Gaza, muestran actos de violencia por parte de miembros de Hamás contra prisioneros, incluyendo lanzamientos desde escaleras. En Judea y Samaria, Irán ha respaldado grupos como la Yihad Islámica Palestina durante años, pero su influencia comienza a debilitarse. En el campo de refugiados de Jenin, la autoridad palestina, AB, ha intensificado acciones para recuperar el control, enfrentándose a grupos armados. En uno de los recientes enfrentamientos, Yazid Ha, un alto mando de la Yihad Islámica Palestina, fue detenido tras un intento fallido de huida. Estas operaciones marcan un progreso significativo, aunque revertir la influencia iraní llevará tiempo. Israel apoya estos esfuerzos con cooperación entre la Policía de Fronteras y las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI. La caída de Assad marca un punto de inflexión en Oriente Medio. Irán está debilitado, Hezbollah aislado, Rusia en retirada y Turquía en ascenso. Mientras tanto, los estados árabes permanecen indecisos e Israel, aunque solo, está decidido a asegurar su futuro. Los próximos días serán críticos, mientras Israel enfrenta un panorama cambiante y actúa para garantizar su seguridad en esta nueva y compleja realidad. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.